¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad, de la materia Toxicología Ocupacional? En la sesión anterior cerramos la unidad número 3 sobre el tema de patología respiratoria irritativa y fibrótica y vimos esos subtemas sobre las sustancias irritantes de vías respiratorias, irritantes secundarios, polvos minerales, asbestos o amianto, cemento y la sílice. En esta sesión veremos la misma unidad, pero vamos a ver lo que es el tema de la exposición sobre la sustancia química en nieblas y aerosoles con ácidos minerales. Uno de los puntos muy importantes de lo que hemos visto con antelación en las sesiones anteriores, que el diagnóstico y el tratamiento de la patología respiratoria irritativa y fibrótica suelen requerir la evaluación clínica y pruebas especializadas como pruebas de función pulmonar para ver el funcionamiento general de los pulmones, el cual pues se toma radiografía de tórax o como conocemos como el teletórax, tomografías computarizadas y análisis de muestreo de tejido pulmonar. Todo esto para ver el funcionamiento de los pulmones y también las afectaciones que ha tenido los pulmones con la exposición de alguna sustancia química. Las nieblas y aerosoles de ácidos minerales son un tipo de contaminante atmosférico que se puede encontrar en ciertos entornos laborales, especialmente en industrias que manejan ácidos minerales o en procesos industriales que generan partículas muy finas y esas se dispersan en diferentes partes del área y no se puede ver, son invisibles. Entonces es muy difícil identificar una niebla o un aerosol de un ácido mineral, ya que esto es pues invisible, ¿no? Los ácidos minerales más comunes e involucrados con este tipo de exposición son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico, que estos ácidos se utilizan en diversas industrias petroquímicas, químicas, como la producción de productos químicos que nos pueden servir para limpieza, que nos pueden servir para otro tipo de procesos o sacar otros subproductos de químicos. Y también lo vemos en la metalúrgica, en el refinado del petróleo, la galvanoplastía y producciones de fertilizantes, entre otros tipos de procesos. Cuando estos ácidos se liberan en forma de nieblas o aerosoles, pueden ser inhalados por los trabajadores y pueden provocar problemas respiratorios y otros efectos adversos en la salud. La exposición a esta sustancia puede irritar las vías respiratorias, puede causar tos, dificultad para respirar y en casos más graves dañar los pulmones o los tejidos de los pulmones y causar enfermedades pulmonares crónicas. Como vemos en la imagen, un trabajador que estuvo expuesto a, a un ácido mineral, pues está provocando hasta un asma, puede provocar un asma ocupacional que vamos a ver posterior. Algunas enfermedades asociadas a la exposición a estos ácidos minerales que ya mencionamos, algunos ejemplos, es primero la irritación respiratoria aguda, o sea, la exposición a nieblas y aerosoles de ácidos minerales pueden provocar una irritación inmediata en las vías respiratorias superiores e inferiores, lo que se manifiesta con síntomas con tos, dificultad de respiración, opresión en el pecho, dificultad para respirar, irritación en la garganta y nariz y sibilancias, ¿no? Entonces, más parecido a un asma ocupacional. Eh, Algunas enfermedades pulmonares crónicas, la exposición de un trabajador prolongado, donde hay presencia de nieblas y aerosoles de ácidos minerales, pueden dar lugar a enfermedades pulmonares crónicas,
como la bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la conocemos con la EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas enfermedades se caracterizan por una inflamación crónica de las vías respiratorias y una disminución progresiva de la función pulmonar. A veces se puede tratar la enfermedad en un inicio, pero a veces el avance de esta enfermedad puede ser irreversible para el trabajador. Como lo vimos anteriormente, el asma ocupacional es una de las más prevalencias en las industrias, y este asma ocupacional puede desarrollar este asma como resultado de la exposición a ácidos minerales. Esta condición se caracteriza por la inflamación y estreñimiento de las vías respiratorias en respuesta a la exposición a ciertos irritantes, lo que provoca episodios recurrentes de sibilancias, dificultad para respirar y la opresión en el pecho. Quiere decir que el asma ocupacional, siendo una enfermedad pulmonar, es la mayor que prevalece en los países más industrializados, perdón, en donde hay empresas, donde hay exposición. Entonces, el asma ocupacional es una enfermedad que está en la lista de las enfermedades de trabajo, y es mayor en donde hay industrias. Es importante en este caso destacar que la gravedad de las enfermedades que hemos comentado sobre esta semana puede depender de la concentración de los ácidos, la concentración también de los irritantes, la concentración también de los polvos, los humos, ¿sí? Y la duración y la frecuencia de la exposición del trabajador, como lo hemos mencionado durante todas estas sesiones que hemos hecho con antelación, que depende la gravedad sobre la concentración de los ácidos, de los irritantes, en presentación sólido, líquido o gaseoso, y la duración que va a tener, que la duración es la frecuencia de la exposición del trabajador, así como la sensibilidad individual de cada persona. Cada persona tiene un diferente tipo de sensibilidad a una sustancia química, ¿sí? Entonces, hay personas que son muy alérgicas a una sustancia química, hay unas que puedan soportar pues una exposición, hay unas que no, con las mínimas partes por millón, la persona puede tener una irritación aguda, pero aquí depende de la sensibilidad individual de cada una de las personas. En el caso específico de la exposición, un ejemplo, en el caso específico de la exposición a ácido sulfúrico, este puede causar una forma de neumoconiosis conocida como neumoconiosis ácida, que esa enfermedad se caracteriza por la inflamación y la cicatrización de los tejidos pulmonares debido a la exposición prolongada a la niebla o aerosol de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, esta enfermedad se caracteriza por una inflamación y hay cicatrización de los daños de los tejidos pulmonares, ¿no? Los síntomas pueden incluir tos persistente, dificultad para respirar, opresión en el pecho, fatiga, y con esto, con el tiempo, puede conducir a un daño pulmonar irreversible y una disminución de la capacidad de funcionamiento pulmonar. Entonces, cuando estamos con una exposición y tenemos una enfermedad laboral en donde está el trabajador, tenemos que hacer diferentes diagnósticos para destacar que la exposición a tal sustancia o tal ambiente de trabajo está ocasionando la enfermedad que tiene el trabajador. Eh, la prevención de estas enfermedades implica la implementación de medidas de control. Como mencionamos con anterior,
las medidas de control son adecuadas en el lugar de trabajo. En el caso, pues una ventilación adecuada, una ventilación en donde pues pueda haber un flujo de aire en donde se pueda dispersar todos esos gases, esos ácidos, y el uso de equipos de protección personal, utilizar los respiradores de media cara, los respiradores de cara completa, con los cartuchos correspondientes, por ejemplo, en este caso, serían de vapores orgánicos. Hay también cartuchos que manejan los respiradores que se utilizan para cada una de las sustancias. Entonces tenemos que respetar también los colores que se tienen sobre los respiradores de esos tipos de sustancias, ¿no? Y la minimización de la exposición a los ácidos minerales. Menor exposición, vamos a tener menor posibilidad o riesgo de contraer una enfermedad laboral, una EPOC. Entonces, también es esencial realizar los exámenes médicos regulares para evaluar la salud respiratoria de los trabajadores expuestos y detectar posibles enfermedades de etapas tempranas. Es muy importante. Entonces, los exámenes médicos iniciales nos da el panorama de cómo va a ingresar el trabajador. Y también decirle a recursos humanos o a las personas que están contratando al personal, decir que la persona tiene estos problemas, esos tipos de enfermedades. Si nosotros lo ingresamos, pues vamos a asumir esos tipos de responsabilidades a esa enfermedad, porque después el trabajador se puede quejar que él se enfermó dentro de la planta. Entonces, los exámenes médicos son muy importantes en la parte inicial, en la parte de 6 a un año, depende de la exposición del trabajador en un ambiente de trabajo en donde hay nieblas, aerosoles, de ácidos minerales, también la parte de sustancias irritantes, ¿sí? Se tiene que hacer una evaluación. Cuando se aplican las medidas de control, que ya lo vimos anteriormente, cuáles son las más efectivas, cuáles son las menos efectivas, es importante tomar en cuenta el modelo de queso suizo del doctor James Rexon, profesor de la Universidad de Manchester, que describe el detalle de su libro Error Humano. Este modelo ya lo conocemos en la parte de la seguridad, que impide que el riesgo laboral se convierte en un accidente o una enfermedad de las medidas de control. Estas medidas son modeladas por rebanadas de queso suizo. Entonces ya en los temas de seguridad, pues ya conocemos la rebanada de queso, que es la que vamos a ver a continuación. Digamos que el riesgo es la probabilidad de que pase una lesión, que pase una enfermedad. La Ley Federal del Trabajo dice que un riesgo de trabajo son las lesiones y las enfermedades que tiene el trabajador en su centro de trabajo. Entonces, eh, tenemos diferentes tipos de etapas en la cual tenemos fallos humanos, también fallos del sistema, tenemos fallos también de las medidas de control y que a veces las medidas de control, ¿sí?, no son suficientes para evitar que tenga el trabajador pues una enfermedad laboral. Vamos a ver en los foros de dudas los análisis de riesgo que vamos a utilizar para realizar de acuerdo a los trabajos que realizan de actividades rutinarias, ¿sí? Ver cuáles son las que están expuestas a la sustancia química, cuáles son los controles, vamos a evaluar los controles y vamos a ver la jerarquización de esos controles para poder realizar un plan de gestión de esos controles. Esa es la administración de los riesgos. Tenemos que administrar los riesgos. ¿Y cómo tenemos que administrar los riesgos? Pues conocer el peligro, que el peligro es la sustancia química, que puede ser una sustancia química tóxica, una que es irritante, una que se puede presentar en nubes y aerosoles. Entonces tenemos que ver los temas, como dice aquí, los fallos humanos.
Sabemos que Heinrich decía que el 80% de todos los accidentes o enfermedades de trabajo es por los actos inseguros, ¿sí? Los actos inseguros forman el 80% de estos riesgos de trabajo, en la cual se llamaba esa teoría, la teoría de la culpabilidad, ¿sí? A esa teoría se le llamaba la teoría de la culpabilidad. Entonces vino Frank Beer en los años 70, en la cual decía que no es culpa del trabajador, sino es culpa del sistema, o sea, que es culpa de la administración, ¿sí? O sea, que el 80% de todos los accidentes no es culpa de los trabajadores, sino es culpa de la administración. Entonces, si en la administración no se tiene la identificación de sustancias químicas peligrosas, cuáles son las hojas de seguridad en donde vemos la toxicología de la sustancia química, cuál es el equipo de protección personal que tenemos que realizar, el análisis de riesgo de esos equipos de protección personal, también en la parte de los exámenes médicos. Entonces, la teoría de culpabilidad que era antes de los años 70, ahora se le llama la teoría de la causalidad. La teoría de la causalidad viene siendo, y lo vamos a ver, no lo agregué en este espacio, que la teoría de la causalidad habla sobre el efecto dominó. Y el efecto dominó también dice que los fallos humanos son la parte importante para que exista una enfermedad o una lesión laboral, se requiere dos cosas: el acto inseguro y la condición insegura. La condición insegura son el ambiente de nieblas, aerosoles, de ácidos minerales, hay una pequeña fuga, hay en la parte del proceso hay esta presencia de esa sustancia química, hay una sustancia química irritante, tóxica, entonces está en el ambiente laboral, entonces la persona que está expuesta a esos lugares, pues va a tener pues problemas de una enfermedad laboral, ¿sí? Mayor exposición es el mayor riesgo de tener una enfermedad laboral. Entonces, en la parte del sistema, que es la parte de la administración, y como lo dice en esta parte, es una enfermedad que se puede evitar, ¿sí? Se puede ¿qué? Evitar. Hay muchos modelos que nos ayuda a decir que los fallos humanos y el sistema, que es la administración, ¿sí? Es parte fundamental para lograr un cero accidente, un cero enfermedad de trabajo, un cero. A veces el cero para muchas empresas es muy difícil, pero no es imposible si logramos realizar una buena administración de los riesgos. Entonces, en los fallos humanos puede haber los fallos del sistema y si no existieran esos fallos humanos y del sistema, podemos evitar enfermedades de trabajo, ¿sí? Entonces, Frank Beer decía que la teoría de la causalidad, que hay condiciones subestándares y actos subestándares. Entonces, lo que tenemos que ver que las aplicaciones de medidas de control sean efectivas. Como lo vimos en la sesión pasada, en los foros, vemos que el control de seguridad más efectivo es la eliminación. Posterior sigue la sustitución, siguen los controles de ingeniería, los controles de administración y por último es el equipo de protección personal. O sea que el equipo de protección personal es el último, ¿sí? Control menos efectivo. Y podemos hacer pues un estudio, el por qué. Bueno, si tenemos mascarillas de media cara, de esta marca, con estos, sí, pero ¿qué pasa con la capacitación? ¿Qué pasa con el estudio de la exposición de esa sustancia con la vida útil del equipo de protección personal? Entonces, todas esas partes, esos puntos de controles que no se pueden aplicar, ¿qué va a pasar? Va a haber una enfermedad laboral. Aunque tengamos los controles y esos controles no se administran, ¿sí? No se administran, hay fallos humanos, hay fallos de la misma administración,
del sistema, pues va directamente a irse a una enfermedad laboral. Entonces es muy importante conocer que el análisis de riesgo representa algo, algo anticipado para hacer la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, su jerarquización de riesgos y también aplicar un plan de gestión de riesgos. Lo veremos en los foros que estaremos de viernes y sábado, o sea, una metodología para realizar el análisis de riesgo toxicológico y posteriormente los planes de gestión de riesgos. Cualquier duda, comentario, estoy para servirle. Estamos por vía WhatsApp en el grupo o puede ser personal o una llamada. Estoy para servirle. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.